Ahora tenemos una comunicación con Alejandro Calfayán. Ustedes saben que al inicio de este año 2025, en Punta del Este, hubo un momento en el que hubo 3 personas que se tiraron al agua, en el mar. 2 fueron rescatadas. Yo lo que no sabía, y ahora te pregunto, Alejandro, tenía entendido que los 3 se habían tirado festejando el inicio de año, pero aparentemente esta persona que está desaparecida en realidad se tiró a rescatar. Claro, quiso ayudar. Y finalmente no lo volvieron a encontrar. Exactamente, es así, Débora, buenas tardes. Buenas tardes. La información que yo manejo es que el muchacho que está desaparecido es el que se tiró a rescatar a otras 2 personas. Qué barbaridad, porque de verdad inicialmente hubo medio una confusión y a mí me ha quedado ese inicio de información, lo cual lo hace más dramático todavía, no porque no fuera importante el haberse tirado a disfrutar, pero encima intentó ayudar y lamentablemente pudieron rescatar a las otras 2 personas y este joven que se tiró para ayudar a rescatar, desapareció. Y ya da la sensación, teniendo en cuenta que había personas de rescate ahí, que cuando una persona estando visible en el mar ya no se la ve, parecería con el pasar del tiempo cada vez más compleja encontrarlo con vida, ¿verdad? Claro, bueno, tengamos en cuenta que esto sucedió aproximadamente a las 7 de la mañana, horario en que no hay guardavidas en esa zona, ¿no? Claro. Eso jugó muy en contra. Y tal cual como estás comentando, en todo lo que es búsqueda y rescate de personas en el agua, cuanto más tiempo pasa, el tiempo juega en contra. Totalmente. Tenemos que tener en cuenta que es una zona muy difícil. Estamos hablando digamos, del Océano Atlántico. Eso ya es la Playa Brava, el Océano Atlántico. Una playa que los que conocemos sabemos que es bastante difícil, digamos, no recomendable bañarse en esa zona, justamente porque hay muchas corrientes de fondo que hacen que sea, arriesgado. De hecho, las veces que yo mismo he ido ahí a bañarme, recuerdo perfectamente que los guardavidas dan estrictas indicaciones cuándo se puede bañarse, cuándo no y en qué sector, ¿no es cierto? Bueno, de eso, Alejandro, te iba a hacer justamente referencia porque se veían claras las imágenes donde estaba marcado con banderillas hasta dónde podía meterse la gente a bañarse y no era peligroso, y en realidad donde se tira esta mujer, que después no logra salir y que finalmente termina también este joven arrojándose, era como una parte rocosa. No sé si es por una cuestión de se confiaron, vieron que había rocas y creyeron que era todo mucho más playo, pero evidentemente estaba marcada la zona como peligro. Sí, tal cual. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? La zona está perfectamente delimitada, justamente con unos banderines que colocan los guardavidas. Claro, al no estar ellos presentes, no pudieron, digamos, hacer su trabajo, que lo hacen tan excelentemente bien como todos los años, ¿no es cierto? Sí. Donde hay rocas es muy difícil bañarse. Más que difícil, yo diría peligroso, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que en esa zona se forman olas bastante grandes y estos días el clima está bastante, digamos, no está muy benévolo en Punta del Este. Claro. Bastante viento, lo que hace que se formen olas más grandes todavía. Y entonces son factores que van sumándose a la dificultad de la búsqueda. Sí, ahora, como dije recién. Sí, Alejandro, aprovechando que sos perito naval, ¿cómo es la búsqueda casi un día y medio después? ¿Cómo se trabaja? Porque hoy veíamos que desde muy temprano, con la primera puesta de sol, seguían en esta búsqueda, pero la verdad que es una tarea muy difícil. Sí, bueno, primero en base a los estudios de las corrientes de la zona y de los vientos, se genera un primer patrón de búsqueda acotado, que podríamos llamarlo como si fuese un área circular. Y a medida que se va pasando el tiempo y no se logra el objetivo de encontrarlo, se va abriendo ese patrón, eso es espiral agrandado se llama, ¿sí? Que se va trabajando en círculos y se va agrandando cada vez más, pero siempre se va sumando información, digamos, en tiempo real de dónde están las corrientes, de qué dirección vienen las corrientes, que de hecho ahí hay mucha corriente, porque no nos olvidemos, como dije recién, que está en plena península, ¿sí? En Punta del Este, en una zona donde las corrientes son importantes. Seguro. Existen muchas formas de búsqueda, por supuesto la visual es la primera, y después con embarcaciones y equipamiento como el que estamos viendo ahora en pantalla se hace todo lo que es la búsqueda subacuática sin sumergirse, ¿sí? Con lo que se llaman sonares de barrido lateral que permiten prácticamente ver todo lo que hay debajo del agua por encima del lecho del mar en este caso. Ahora, Alejandro, te hago una pregunta.
Perdóname que te interrumpa. Lo que pregunto es, Sí. lamentablemente recién lo hablábamos y yo sé que es antipático hablar de la dificultad de encontrar una persona con vida con el paso del tiempo por cómo se dio la situación, pero hay que ser realistas. Y digo, ¿el mar devuelve lo que se lleva o puede pasar tiempo y no? Bueno, a veces sí, a veces no, depende mucho de la zona. En esta zona dudo mucho que lo devuelva, porque justamente las corrientes que existen son muy importantes y las corrientes vienen de mar adentro, llegan hasta la costa, podemos decir que rebotan en la costa y se vuelven a ir mar adentro. Entonces, en nuestra experiencia, cuando pasa algo así, si la búsqueda no es, digamos, positiva en pocas horas, bueno, hay que ampliar mucho el área de búsqueda, pero como recién les comentaba, es un dato que no es para nada positivo, puesto que lo primero que uno especula es que a lo mejor pudo ganar la costa en una zona más, digamos, lejana, Sí. a pesar de las piedras que son tan peligrosas. Pero si esto no ocurre y hay que ir ampliando la zona de búsqueda tal cual como se está haciendo ahora, en este momento, bueno, las esperanzas se van achicando muchísimo, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué tiempo de búsqueda se estima? ¿Hay un promedio de decir, bueno, hasta tal día se busca y después ya no? Porque entiendo que es un operativo grande también el que se pone. Bueno, el protocolo SAR significa en inglés búsqueda y rescate, Sí. establece para este tipo de búsquedas 7 días. Si nos regimos estrictamente por el protocolo, son 7 días de búsqueda. Qué Con bárbaro. lo cual, yo estimo que mucho antes de esos 7 días vamos a tener novedades. Sí, ojalá que sí. Entiendo que la familia también estaba yendo para allá, porque él es de Bahía Blanca, estaba vacacionando y sé que estaba en viaje. No sé si ustedes tuvieron algún contacto. No, sí, yo tengo la misma información, Sí. que estaba en viaje, pero todavía no tengo noticias de que haya llegado la familia para allá. Realmente muy triste todo esto. Sí. No conozco los detalles de cómo... Sí, sé que se arrojó para sacar a 2 personas del agua. Sí, Pero amigos. lamentablemente son zonas, como siempre sabemos, por lo general el sentido común dice que donde hay No hay que piedras mejor tirarse, no bañarse. claro, No tal quiero cual. decir con esto que haya faltado el sentido común, porque entiendo que hubo una situación de emergencia en donde quiero destacar la actitud de este muchacho, de este hombre. Pienso yo que sin dudarlo se arrojó al agua para salvar No, dos es que la vidas, imprudencia, poniendo en riesgo la suya. sin culpar a nadie, por supuesto, pero la imprudencia de las que se tiraron, él lo que quiso hacer fue ayudar y obviamente terminó todo de la peor manera, por lo menos, insisto, yo sé que es antipático decirlo, pero no, la esperanza por cómo se dio la situación, estaban todos allí, pudieron rescatar a 2 personas y la tercera persona que estaba ahí tratando de ayudar no la vieron más, era mar abierto, no es que tenían muchas posibilidades de que no había una tormenta, no era de noche, había luz, digo, se veía. Lamentablemente la especulación es más bien tirando negativa que positiva, hay que esperar un tiempo lógico, pero es muy doloroso que haya intentado ayudar y que el destino haya sido algo tan terrible, ¿no? Sí, a ver, insisto con el tema de las piedras, de las rocas. Un golpe contra las piedras es muy, digamos, difícil saber en qué puede terminar, ¿no es cierto? Imaginémonos, no sé, mínimamente una fisura en algún hueso, algo de eso, ya trae muchas dificultades No, para tal nadar. cual, claro Sí, que sí. solamente para nadar. No, un golpe en la cabeza te da una Tratar de mantenerse inconsciencia. a flote. Claro, en mi experiencia no es alentador que al momento no haya habido ninguna noticia positiva. Ojalá me esté equivocando, pero vengo siguiendo muy de cerca todo esto, veo el clima como se está dando en la zona, el viento, las corrientes, las mareas, y realmente, bueno, me preocupa mucho, o sea, hablando con conocimiento del tema, ¿no es cierto? Lo que no quita que, bueno, las esperanzas es lo último que se pierde, ¿verdad? Seguro. Alejandro, te agradezco muchísimo, es muy triste, fue una de las primeras noticias del año, e insisto, le pone mayor dramatismo saber que este chico se tiró a ayudar, ¿no? No es que se justifica, por supuesto, si no hubiera hecho lo contrario, pero tiene como mayor dramatismo ayudar a amigas para salvarlas. Lograron rescatar a las amigas y lamentablemente de él todavía nada se sabe. Ojalá que haya un milagro, pero debemos entender por cómo se dio la situación y por cómo estaba el panorama, que es difícil que eso suceda, ¿verdad? Te agradezco un montón la comunicación y cualquier cosa, por supuesto, cualquier novedad, tenés prioridad para
para charlar con nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ojalá, y quiero destacar por último la labor de los excelentes profesionales que están trabajando en la zona, que los conozco, tanto de la Armada del Uruguay como los guardavidas. Así que por ese lado me quedo muy tranquilo porque son excelentes profesionales. Ojalá pronto tengamos buenas noticias. Muchas gracias y cuando gusten volvemos a hablar. Muchas gracias, es muy amable, terrible, la verdad, Sí. terrible. Yo estaba al aire en vivo, supongo que vos también, Sí. cuando sucedió eso. Y la desesperación, ¿no?, que te genera que una persona se tire a ayudar a otra y desaparezca. Que todo siempre es un segundo. No, y aparte el mar, el río, hay que Por ser más muy que uno respetuoso. sepa nadar bien y conozca la zona, siempre te puede sobre todo Como pasar. las rocas, como dice el Igual se cuando hay entiende la rocas, desesperación de él. Porque es un golpe en una roca. Igual tenés que tener una valentía para tirarte a rescatar a Sí, alguien. sí, bueno, pero siendo amigos, viste, tal vez No, por ahí entendiendo era que un- sabes nadar bien, Un te chico que sabe confías. nadar bien, pero Sí. bueno. Bueno, lamentablemente, ojalá que haya buenas noticias. El panorama no es alentador, pero uno nunca sabe, nunca se pierdan las esperanzas. Vamos a los títulos y seguimos.